Introducción. La Constitución de Colombia de 1991 se conoce con el nombre de Constitución de los Derechos Humanos. Establece la supremacía e integridad de la Constitución. En base a ello, se conoce el derecho de los ciudadanos a impugnar en acción pública las leyes, los derechos legislativos, leyes aprobatorias de tratados internacionales y convocatorias o referendo o asambleas constituyentes y contra las decisiones jurídicas, con el objetivo de unificar jurisprudencia y establecer doctrina constitucional. Por lo tanto, los ciudadanos podemos hacer valer nuestros derechos fundamentales a partir del artículo 8 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, a la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica en la sociedad. Es justa porque desde el principio universal de los derechos humanos, todos los seres nacemos iguales ante la ley, tanto en la ley positiva como en la ley natural. Es eficaz jurídicamente porque el Estado garantiza mediante el artículo 13 de la Constitución las condiciones para esta y es coercible mediante la tutela. Socialmente no es eficaz porque hay discriminación de clases, no hay igualdad de oportunidades, hay discriminación racional de género. A continuación, los derechos fundamentales que reconoce este artículo. El derecho a la vida. Es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Derecho a la libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. El derecho a la igualdad. Es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Primacía de los derechos inalienables, superior, son propiedad del ser humano, no negables, no transferibles, son irrenunciables. Ningún sujeto puede desprenderse de ellos, ni siquiera por propia voluntad. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Reconocimiento sin discriminación. La discriminación es la separación o clasificación de personas sin un argumento válido para hacerlo, ya sea origen étnico o nacional, edad, sexo, discapacidad, condición social, condiciones de salud, embarazos, condiciones económicas, lengua, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, religión, etc. A continuación, puntos importantes sobre este artículo. Todas las personas tenemos libertad de trabajo. Quiere decir, podemos dedicarnos a la profesión, industria o comercio que consideremos, siempre y cuando sea lícito. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, es decir, al salario, al menos que exista una resolución judicial. Ejemplo, cuando una persona tiene una orden de pagar una pensión alimenticia. Nadie puede ser obligado a prestar un trabajo sin retribución, excepto el trabajo impuesto por pena. A continuación, las diferentes familias en Colombia. Aunque todas sean diferentes, todas son familias. Es evidente que las familias han cambiado, aunque quizás la aceptación social no las ha acompañado al mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen de relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en que viven, dado que la población tiende a quedarse estancada en sus valores y creencias. Cuando se produce un cambio social, el desconocimiento general de la población tiene la característica de vaticinar unas consecuencias terribles a la novedad. ¿Cómo vas a ser madre tú sola? No se puede. Los hijos de gays serán gays, seguro. El novio de tu ex manipulará a tu hijo. Pero si no tenéis hijos, ¿cómo vas a hacer una familia?
Los prejuicios y estereotipos generan malestar, tanto en quienes lo dan como en quienes lo reciben. Normalizar las nuevas formas de ser familia es fundamental, tanto para los adultos como para los niños. Finalmente, un clima de hostilidad puede llegar a ocasionar problemas psicológicos en los miembros de las familias no tradicionales.